Hola, muy buenas. Veo que hay gente por aquí. Hola. Estamos intentando hacer un directo con la cuenta de Neuroclínica que no hemos conseguido desde su cuenta. Entonces estamos probando desde la mía a ver si funciona y se manda la invitación porque no ha funcionado. Hola a los que estáis conectando por aquí. Ahora que me diga Karel si ha recibido la invitación. Karel, ¿ha recibido? A ver si conseguimos por fin o no. Muy buenas a todos. A mí me pone que está esperando a Neuroclínica. Me pone que no puede unirse, pues a ver si va a ser algo de mi móvil, que no, que está dando errores. No, no me mandéis solicitudes, que esto es para hacerlo con Karel. Pues no sé si cerrar y reiniciar mi móvil por si acaso. A ver, voy a probar eso. Porque no. Ah, mira, Karel, voy a volverte a enviar, Karel. No sé por qué me sale. Los problemas del directo. Vamos a ver si conseguimos o no conseguimos. Y si no. Ay, ahora pone que se unió. Karel, creo que sí, ¿no? Sí, Hola, sí, lo logramos. por fin, menos mal. Hola, hola. Hola, Muy bueno. Así- qué bien. Ha sido todo un tema poder conectarnos, ¿no? Pero Uf, bueno, nada, que ya estamos acá. No sí, me queda claro qué ocurría con la invitación que te enviaba desde la otra cuenta, pero bueno, no ni importa. Lo idea. importante es que ya estamos acá. Total. Y nada, bueno, pedirle disculpas a los seguidores de Neurociclínica que, bueno, se conectaron en dos ocasiones, pero Sí, nada, que ya estamos acá. Bueno, vamos a dar inicio porque ya tenemos unos minutitos pasados de las 20 horas, ¿no? sí. Clara, nada, tú eres nuestra invitada, pero técnicamente estoy yo de invitada en tu Ya. cuenta, ¿no? bueno, bueno, nada, yo estaba comentando en unos minutitos cuando me conecté en la primera vez que precisamente, pues tú eres doctora en neurociencias, pero que tienes de formación base la profesión de bioquímica, ¿no? Ujú. Pero que además eres divulgadora científica y estaba comentándoles también a los seguidores que un poco por allí es que tuve la oportunidad de conocerte, que bueno, no nos conocemos aún presencialmente, pero con todo este mundo virtual ya podemos decir que nos conocemos. Sí, por aquí, por Así que Instagram. eso es, bueno, por YouTube, porque también te sigo en tu canal de YouTube, que por ahí de hecho fue que te conocí, ¿no? He de confesarme que buscando en un momento dado tips sobre el doctorado, pues di con uno Ah, de tus videos y bueno, vale, nada, que ya por ahí me enganché con todo el tema de las neurociencias, ¿no? qué bien. Pero bueno, Clara, yo creo que no haría justicia que yo pudiera comentarles a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento sobre tu carrera profesional, porque realmente se me pueden escapar muchísimos detalles. Entonces me gustaría que te pudieras presentar tú misma. Sé Claro. que hacer todo un recorrido tan extenso, pues por temas de tiempo no es posible, pero sí que nos pudieras compartir aspectos muy puntuales, muy importantes, ¿no? Para que te podamos conocer un poco más y para quienes es por primera vez que te están viendo y que te están conociendo, pues no Qué les bien. quepa duda de que la invitada que tenemos en este momento, que ya lo he dicho y lo voy a repetir, es una invitada de lujo realmente. Jo, muchas gracias, Karel. Bueno, felicidades lo primero por cumplir un año con la cuenta. Y nada, pues yo, pues sí, me llamo Clara, tengo este canal, bueno, aquí es la cuenta de Instagram, pero sobre todo es en YouTube. Pero bueno, voy a empezar por mi recorrido, como me decías. Pues sí, yo estudié bioquímica en España, en la Universidad Autónoma de Madrid, que cuando yo estudié era el plan antiguo, entonces, bueno, era una carrera de 5 años, pero que se accedía desde otra carrera previa, que podía ser biología, veterinaria, química. Y yo estudié biología primero, los 3 primeros años de biología, y luego en el segundo ciclo ya me cambié a bioquímica porque me pareció que me podía interesar más, que se llama bioquímica, pero bueno, luego tampoco tiene tanto de química, o sea, tiene un poco, pero para mí sigue siendo biología molecular, pero bueno, con otras asignaturas diferentes, digamos, a si hubiera seguido con biología. Y bueno, pues ahí tuve la oportunidad en el último año de bioquímica, me fui de Erasmus y ahí pude elegir más asignaturas diferentes de las que hubiera tenido en España.
e intenté coger, porque me interesaba el tema de neurociencia, porque en tercero de, creo que fue en tercero de carrera, tenía una asignatura que era fisiología animal y todo lo de los neurotransmisores y el impulso nervioso a mí me encantaba. Entonces, pues ya en el Erasmus cogí asignaturas que tuvieran que ver con la neurociencia y con la psicología. Y después de ese Erasmus, pues decidí, bueno, tuve un año de estos gap de probar cosas. Estuve en un laboratorio de psicología, porque para mí era totalmente desconocida la psicología. Entonces estuve en un grupo, en un departamento de psicología cognitiva, y ya decidí especializarme en neurociencias, bueno, en neuroimagen, en técnicas de neuroimagen, y me parecía que tenía potencial. Entonces, bueno, estudié un máster en Londres que se llamaba así, Máster de Neuroimagen, y ya con eso pues decidí ya volver a España y en Barcelona pues hice el doctorado utilizando precisamente una técnica de neuroimagen que es la resonancia magnética, en este caso para investigar la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa. Este es un poco mis estudios, formación. Vale, muy bien. Pues mira, a mí me llama mucho la atención y no me voy a quedar con esa pregunta. ¿Cómo llegas, no cómo llegas, realmente la pregunta sería, ¿qué te motiva? Porque es verdad que el tema de la química es una de las ciencias que están dentro de las neurociencias, pero a ver, que no todo el mundo que estudia química, pues termina luego especializándose en neurociencias, ¿no? Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir un poco cómo una bioquímica llega o se interesa más bien por las neurociencias. Claro, yo de química, como digo, no me siento como muy... Ya, yo no considero que yo sepa mucho de química porque realmente en mis compañeros veníamos algunos de biología y otros de química. Entonces, pues los de química sí que sabían mucho de química, evidentemente. Yo al final, pues eso, yo diría que soy bióloga, pero bueno, es bioquímica. Pues eso, fue yo creo que la carrera de, o sea, la asignatura de fisiología animal, que ahí empecé a ver lo interesante que era pues todo lo del cerebro. Entonces ahí me picó la curiosidad y luego pues también a través de la divulgación, leyendo alguna revista. En su día pues estaba el programa de redes en España con Eduardo Punset, que Un set, también, claro, sí. sí, también hablaba a veces de neurociencias y no sé, me interesaba, tenía curiosidad, me parecía, jo, ¿cómo no me va a interesar, no? Entender mejor nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces fue un poco por eso y ya eso, luego en el año de Erasmus pude coger asignaturas más de neurociencia pero molecular, pero también de psiquiatría, bueno, bases de psiquiatría. Entonces, bueno, me pareció apasionante y desde entonces, pues ahí he seguido. Creo que he encontrado lo que me gusta. Vale, pues enhorabuena, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer como un salto, porque pues nos queda claro de que tu formación en neurociencias se basó concretamente con el doctorado y bueno, con el máster que nos has comentado que has hecho en neuroimagen, ¿no? Pero desde el doctorado en neurociencias hasta tu carrera ahora como divulgadora científica, que enhorabuena por eso, porque pues, muchas personas tenemos la gran dicha de poder conocerte y aprender muchísimo por las redes, así que creo que en este momento soy la voz de muchas personas que te Ay, siguen, así que muchísimas gracias. jo, qué Claro que bonito. sí. Gracias a Esa, ti. no, es así que solo estoy siendo muy sincera, ¿eh? Ay, muchas Bueno, gracias. bueno, no, con mucho gusto. Entonces, si nos pudieras compartir un poquitito, perdón, sobre Ujú. cómo llega Clara García, la doctora en neurociencia, a hacer divulgación científica. Pues sí, a ver, a mí me ha gustado siempre escribir mucho, vamos, desde pequeña y también la fotografía, esas cosas, ¿no? De hecho, yo creo que, o sea, en su momento me llegué a plantear en vez de estudiar biología, estudiar cine. Pero bueno, fue de esas decisiones que uno que tiene que tomar y decidí biología. Y, ay, gracias, que me han dejado un comentario de que aprenden. Me alegro que ese es el propósito. Que Y mira, ¿ves? bueno, Están validando lo que he dicho. qué bien, qué bien. Y me gustaba escribir y todo esto. Pero también dar charlas, ¿eh? En el doctorado empecé de vez en cuando a dar algunas charlas en institutos, en hospitales, para los pacientes y sus familiares. Y yo veía que eso me gustaba. Y bueno, dentro de la investigación de lo que fue mi tesis, pues había partes que me gustaban más
que era sobre todo leer artículos científicos, eso me encantaba, escribir artículos también, aunque no es tan creativo y tiene esa parte un poco más tediosa comparado con escribir lo que te dé la gana, pero me gustaba y dar charlas también, y había otras partes de la investigación que se me hacían más pesadas. Entonces pensé, si es que realmente lo que me gusta es comunicar, pues puedo probar, ¿no? Además de todas las, bueno, dificultades que hay para dedicarse a la investigación actualmente en España y bueno, y no solo en España. Yo hablo por España, pero evidentemente Latinoamérica también, y dentro de Europa, pues depende un poco del país. Entonces, bueno, viendo que tampoco era súper fácil seguir con la investigación y que había muchas cosas que me echaban para atrás, decidí probar y dar este salto, ¿no? Para mí, teniendo algún poquito de experiencia en divulgación, escribiendo en blogs, ya había escrito algo y tal, pues decidí probar y bueno, también para que ir de la mano de formación, pues empecé un posgrado en la Universidad de Cambridge, aquí en Reino Unido, que es donde vivo ahora, pero en ese momento no vivía todavía aquí porque estaba terminando la tesis en Barcelona y el posgrado era a distancia, entonces tenía que ir solamente de vez en cuando a Cambridge. Y empecé el posgrado y cuando terminé la tesis, bueno, yo ya tenía al final de la tesis bastante claro que quería abrir un canal de YouTube, pero bueno, son estas cosas que te dan un poco de cosa, ¿no? Porque yo nunca había estado delante de una cámara y de hecho tampoco es lo que más me interesaba, que se me conociera ni nada así, pero me pareció que a través del vídeo puede a veces llegar más fácilmente el mensaje, ¿no? Que leyendo, que a veces nos cuesta más ponernos a leer y bueno, y también conectas más con la persona. Al final es como estar hablando con un amigo, bueno, escuchando a un amigo. Y entonces abrí el canal, pues que fue en mayo de 2019, unos meses después de terminar la tesis, estuve preparando los vídeos, todo el logo, bueno, todo esto y entender, a ver qué mira, qué bien, hay gente que me dice que también fueron sobre la tesis los primeros vídeos, qué bien, Yo creo que tienes muchos seguidores en YouTube que somos doctorandos, ¿eh? por, pues Has genial. conectado mucho. De hecho, es que cuando creé mi primer vídeo, mi idea para el canal era neurociencia, psicología, pero yo estaba escribiendo la tesis cuando me apetecía ya ponerme a grabar. Y el primer vídeo que grabé fue sobre el doctorado porque estaba en pleno proceso de escritura de tesis y yo pensaba, prefiero escribir, o sea, hacerlo ahora el vídeo cuando lo tengo todo súper fresco que después. Entonces ya me puse con eso. Gracias a quien me ha dicho que le gusta el logo, me ayudó mi hermano a diseñarlo. Yo tenía el concepto, pero él me ayudó. Así que bueno, fue un poco todo unido. También el ayudar a los doctorandos me motivaba mucho porque sé lo duro que es pasar por un doctorado y pensé, bueno, pues si mi experiencia puede ayudar a alguien, estupendo. Entonces creé ese rinconcito dentro del canal que es PhD Tips, que es esta sección. Así que así se desarrolló y luego ya pues también un poco por Instagram, pero vamos, mi canal principal es YouTube. No, pues enhorabuena, ¿no? Creo que en algún momento has dicho en uno de tus videos, ¿no? Que, bueno, porque lo has vivido, ¿no? El camino del doctorado es un tanto, bueno, un tanto, muy solitario, muy solitario. Y encontrar personas que ya hayan pasado por ese recorrido y que generosamente, como lo haces tú, que nos dan tips de cómo irlo superando, pues nada, que se agradece muchísimo, ¿eh? Qué Yo creo que bien. uno nunca está preparado para hacer un doctorado. Eh, no estoy segura si cuando ya uno lo termina está totalmente equipado, porque yo hago mucho la similitud, que es como cuando se aprende a conducir, realmente no se aprende a investigar, sino cuando lo estás haciendo. Y luego cuando lo estás haciendo te das cuenta que es una milésima parte lo que has aprendido, que hay un mundo aún por aprender, ¿no? Pero Sí. bueno, bien, vamos a pasar entonces a hablar un poco sobre neurociencias concretamente. Yo no soy especialista en neurociencias, el especialista eres tú, y que por eso es que te hemos invitado, Clara. Y en palabras muy sencillas, muy coloquiales, nosotros pudiéramos decir que las neurociencias eh, es esa área científica que se encarga de estudiar el funcionamiento cerebral, pero tiene una particularidad, que es que comparte de manera multidisciplinar o interdisciplinar con distintas áreas científicas, ¿no? Entonces, en palabras de la experta, de la doctora de neurociencias, ¿qué podríamos comprender sobre lo que es neurociencia?
Bueno, yo primero no me considero una experta, no sé, quiero decir que uno tiene el título de doctor, pero claro, al final uno hace la tesis sobre algo muy concreto. Entonces, bueno, a lo mejor yo pensaría un experto, pues no sé, una persona que lleve 30 años en investigación y sepa muchísimo, ¿no? Pero bueno, aclarado esto, evidentemente tengo un doctorado en neurociencias y algo sabré, supongo, ¿no? Está claro, pero no lo sé, al final neurociencias, ¿qué es eso? Es lo que tú decías, son neurociencias en plural, porque se puede aproximar uno a las neurociencias desde muchos campos. En mi caso concreto, en la tesis, era neurociencia cognitiva. Y para que os hagáis una idea, pues dentro del laboratorio había gente que había estudiado biología, otros psicología y otras personas, incluso una buena amiga mía, había hecho filología y de filología había hecho un máster de cognición y lenguaje y a partir de ahí pues ella investigaba el lenguaje, ¿no? Y investiga. Entonces se puede aproximar de muchas maneras. Hay gente que estudia la memoria, hay personas que se centran en, yo que sé, en la atención, el lenguaje. En mi caso, más que investigar una función cognitiva concreta, yo pues estaba investigando una enfermedad neurodegenerativa. Y hay gente que eso que estudia el cerebro, pero interesándose en enfermedades concretas, neurodegenerativas o cualquier otro tipo de enfermedad o trastorno, bueno, múltiples, ¿no? Entonces, claro, se puede aproximar desde lo que quieras. También puedes aproximarlo desde la biología molecular y en vez de investigar con personas, con humanos como yo, pues en ratones y estar investigando mecanismos moleculares, cómo se forman sinapsis en determinadas situaciones, desde muchas maneras. Entonces, claro, pues tenemos neurofisiología, tenemos neuroanatomía, tenemos eso, neurociencia cognitiva, tenemos muchas maneras, ¿no? de aproximarnos a este estudio. Mira que alguien que está acá conectado ha escrito que dice, yo me pasé de la filosofía a las neurociencias y ahora estudio en el doctorado la cognición moral. Wow, súper interesante, ¿no? Qué Wow, interesante. bueno, súper interesante, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de las neurociencias, ¿no? Que hay espacio y hay áreas, ¿no? Donde diferentes disciplinas científicas convergen, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, porque a la final es el trabajo colaborativo es lo que realmente saca mejores resultados, ¿no? Desde luego. Bien, y como, claro que sí, y yo insisto, no sé por qué a mi mente cuando voy a referirme a ti, Clara, viene la palabra experta. Me has dicho que no eres experta, que sí lo eres, ¿eh? Que sí lo eres. Es que al final son palabras que suenan muy grandes, ¿no? Bueno, hombre, que hay mucha gente que está diciendo que ha aprendido mucho contigo, Qué bien. entonces no todo el mundo tiene, no sé si decir la habilidad o la competencia para poder enseñar, no sé si serán las palabras adecuadas, Sí, pero claro. tú las tienes. Claro, lo que pasa es que a mí a veces la sensación que me da, depende de quién, ¿no? Es que se ve a algunos divulgadores como si fueran expertos en el tema, cuando el divulgador lo que intenta es comunicar lo que sabe, pero claro, yo cuando me preparo un vídeo no son cosas que yo ya sé, sino cosas que me interesan y es verdad que cuando has estudiado o has hecho un doctorado tienes la habilidad y la capacidad para distinguir lo riguroso de lo que no y buscar esos estudios y sintetizarlo, ¿no? Entonces yo me informo de cosas que me interesan, pero no es que yo sepa todo eso ya, ¿sabes? Bueno, yo no creo que yo sea capaz de hacer lo que tú haces. Bueno, a mí, Entonces, yo me lo paso no, muy bien, ¿eh? no. Ah, bueno, enhorabuena, un aplauso por eso, ¿eh? No, que de veras que tienes la habilidad, tienes la capacidad para poder hacer los que muy pocos la tienen, ¿eh? Y nada, que te lo agradecemos muchísimo los que estamos del otro lado de la pantalla. Clara, mira, ahora nos gustaría que nos pudieras compartir un poco sobre neuroimagen, que digamos es el segundo bloque que tiene como objetivo este live, ¿no? Entonces, que nos has platicado más temprano de que has hecho un master degree justamente en neuroimagen, pero en este momento me gustaría que nos pudiéramos enfocar un poco sobre cómo la neuroimagen aporta al tema de las neurociencias. Yo estoy segura por algunas cosas que he leído muy someramente, debo ser franca en ese sentido, que la neuroimagen hoy por hoy aporta muchísimo al campo de la investigación. Ujú. Por mencionar una, ¿no? No sé, se me ocurre que el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Importantísimo, perdón,
saber, ¿no?, cómo funciona nuestro cerebro. Leía el otro día algo sobre eso, justamente porque entre más conocemos el funcionamiento de nuestro cerebro en el tema de la inteligencia artificial, pues mejores capacidades vamos a poder tener, bueno, no, no todo el mundo, sino la gente que se dedica a esto, ¿no? A poder diseñar máquinas y poder cada vez más, digamos que esa brecha que dista, ¿no? Pues Ujú, cada vez se vaya haciendo un poquitito más corta, ¿no? Eso como por poner un ejemplo, pero digamos que en aspectos de pronto de enfermedades degenerativas o neurodegenerativas, perdón, como has dicho, seguramente tiene otro tanto de importancia, ¿no? ujú. Yo que en particular estudio sobre autismo, en concreto, por ejemplo, todo el tema de la electroencefalografía, aunque yo no me enfoco en esa área, es verdad que, por ejemplo, cuando veía pacientitos en esa área, pues digamos que era muy común para mí trabajar de la mano con neurólogos pediatras, ¿no? Entonces, digamos que por ahí ya uno va conociendo un poquito, ¿no? Pero sé que el campo Ujú. de la neuroimagen es muchísimo más amplia y nada, que nos gustaría que nos pudieras compartir un poco sobre eso. Sí, bueno, a ver, es que la neuroimagen también se puede aplicar para muchas cosas. Sobre inteligencia artificial, yo, que es lo que has comentado, yo sé menos de eso, la verdad. Sí que hice un vídeo sobre el proyecto de Neuralink de Elon Musk y él pone mucho énfasis en esto de la inteligencia artificial, pero bueno, también soy un poco escéptica respecto a algunas cosas que se prometen y que parece que son muy distantes en el futuro. ¿Qué nos aportan las neuroimágenes o las técnicas de neuroimagen? Bueno, se pueden utilizar en la clínica para empezar, o sea, ya aparte de la investigación, en los hospitales, pues hay estas técnicas también, por ejemplo, hay escáneres de resonancia magnética muchas veces, pues no solo para investigar el cerebro, pero también o sea, para ver más cosas, puedes ver una rodilla o más cosas, ¿no? Pero pues nos pueden ayudar a detectar un tumor, por ejemplo, porque desde fuera tú no sabes lo que hay. Entonces, con esta técnica que te permite visualizar los tejidos, pues si hay un tumor, eso se puede ver, por ejemplo. O también pueden ayudar al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, con PET o incluso con la técnica de resonancia magnética, si hay atrofia, reducción de sustancia gris en determinadas zonas, pues eso, junto con evaluación neuropsicológica, ayuda a sospechar que puede ser eso, ¿no? La electroencefalografía en la clínica también se puede utilizar para trastornos de sueño, para epilepsia, para ayudar a diagnosticar. Entonces, aparte de la clínica, tenemos eso, la investigación. Entonces, nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro. Depende de cuál sea tu pregunta de investigación. Con la electroencefalografía, que es esa técnica de poner aquí unos electrodos, ¿no? Que se ponen ¿cómo se llama? El cuero cabelludo, eso detecta actividad eléctrica y lo mide muy rápido, o sea, más que rápido, en una resolución temporal muy fina, ¿no? Entonces puedes ver cosas que están pasando que te ayudan a entender qué está pasando en el cerebro. Entonces eso nos ayuda a entender mejor diferentes funciones cognitivas, qué pasa ahí, ¿no? Con la técnica de resonancia magnética tenemos la estructural, que es la que decía que podemos ver si hay un tumor, por ejemplo, pero puedes investigar pues cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier enfermedad o trastorno, si hay algún cambio, más sustancia gris, menos, pero luego tenemos la resonancia magnética funcional, que es la que nos permite ver qué regiones del cerebro se están activando preferentemente al hacer una tarea. Eso también puede ser interesante pues, para entender qué regiones están involucradas para hacer esa tarea. Lo que pasa es que luego todo esto a veces depende de cómo se hagan los estudios. Dices, bueno, el saber dónde pasan las cosas te puede dar algo de información, pero hay mucho más, ¿no? Entonces, bueno, se pueden utilizar para cosas así, por ejemplo, ¿no? Que eso nos ayuda pues a entender mejor el cerebro y luego también pueden tener una parte aplicada a la clínica, pues lo que tú decías, bueno, en trastornos del espectro autista no sé si se puede aplicar de alguna manera, pero sé que en otros trastornos, por ejemplo, en la depresión, leía el otro día que hay estudios de también cómo la estimulación magnética transcraneal, que es una técnica que permite estimular el cerebro o inhibirlo, según cómo la utilices, podría ayudar a reducir síntomas. Y aunque no sé si se podría catalogar de neuroimagen, porque realmente no está haciendo una imagen, ¿no? Pero también se puede combinar
con la electroencefalografía para saber si una persona le puede venir mejor o no, porque hay gente que no responde tan bien, no le es tan efectiva esa técnica. Esos son estudios que hay de investigación. De aquí a que luego eso se aplica a la clínica, pues siempre tarda, ¿no? Pero bueno, son tantas cosas que las que se pueden investigar al final. He nombrado algunas. Claro, Clara, y en concreto sabemos que, bueno, no sé si estoy errada, me corregirás. Tu tesis doctoral utilizaba justamente la neuroimagen como técnica, ¿no? Sí, en concreto la resonancia magnética utilicé. Ujú. Vale, y bueno, seguro sería un gran placer poder leernos tus artículos o poder leernos tu tesis, pero para quienes no tienen el acceso, No sé nos si sería pudieras tan placer. comentar, seguro que sí. Bueno, pero nos pudieras comentar un poquitito, digamos, para poder comprender, ¿no? En palabras quizás sencillas, porque entiendo que tal vez tus seguidores o los seguidores de la cuenta de Neurociclínica, pues no todo el mundo es experto en neurociencia. Claro. Eh, de pronto que nos pudieras explicar un poquito, ¿no? ¿Cómo y en qué consistió utilizar la técnica de neuroimagen y en concreto qué técnica utilizaste Ujú. en tu tesis doctoral? Sí, pues a ver, yo en mi tesis, como decía antes, investigué la enfermedad de Huntington, que no es una enfermedad muy conocida, entonces, por si acaso, pues digo un poco brevemente lo que es. Es una enfermedad neurodegenerativa, pues como el Alzheimer o el Parkinson, es decir, que las neuronas van muriendo, pero es una enfermedad genética que se sabe si una persona va a tener la enfermedad, porque si su padre o su madre la tienen, pues tiene 50% de probabilidades y se puede hacer el test genético. Entonces, si decide hacérselo, se puede saber. Eso nos permite investigarla desde estadios pues, iniciales, no hace falta empezar a ver síntomas, lo cual es muy interesante para poder entender bien qué está pasando, ¿no?, en el cerebro. Además, tiene otra característica esta enfermedad y es que aunque el síntoma así más obvio que se ve más suelen ser los síntomas motores, que son sobre todo movimientos, no tanto como en el Parkinson, que suele ser un temblor, sino que en este caso se denomina corea, que son unos movimientos involuntarios, pues puede ser tics en la cara, los brazos, las piernas, y poco a poco eso va empeorando. Además de la corea hay otros síntomas motores, pero bueno, no voy a entrar en todo para que no alargarme. Pero además de los motores tenemos síntomas cognitivos, que sobre todo es una alteración en las funciones ejecutivas para planificar, para tomar decisiones, inhibir conductas inadecuadas y luego síntomas más de tipo emocional como la depresión o la apatía sobre todo, también irritabilidad, etcétera. Entonces están estos tres tipos de síntomas, pero aunque sea una enfermedad genética causada por un único gen, se sabe, se ve, los clínicos lo ven en su día a día, que unos pacientes tienen más de un tipo de síntoma y otros de otros. Entonces mi tesis consistía en intentar entender a qué se debían esas diferencias individuales entre pacientes. ¿Cuál era el sustrato neurobiológico? Entonces, con la técnica de resonancia magnética, pues se puede observar tanto sustancia blanca, que son como lo que se suelen denominar las carreteras del cerebro, lo que conectan unas regiones con otras, tanto pues sustancia gris, que es donde están los cuerpos celulares de las neuronas mayoritariamente, y ver qué reducciones hay y si una reducción en tal área se correlaciona más con un tipo de síntoma u otro. Así que mi tesis intentaba estudiar todo esto unido también con evaluaciones neuropsicológicas, neurológicas, para intentar ver la relación entre cerebro y síntomas. Un poco ese es el resumen y fue con la resonancia magnética. Ok, no, genial. Entonces, solo para tener claridad, tu tesis pertenecía a un proyecto más macro, porque has mencionado el tema de que también incluía evaluaciones neuropsicológicas. Sí, era un proyecto en colaboración con varios hospitales. Estábamos en contacto con los clínicos, los neurólogos, o los que, claro, bueno, neurólogos y neuropsicólogos tenían acceso a sus pacientes y pues si accedían a que querían participar en nuestro estudio, pues ya nos daban esos datos, ¿no? Y luego también ellos venían a nuestro centro, bueno, y hacíamos la resonancia, eso lo hacía yo, y algunos test diferentes. Algunos neuropsicológicos sí que los pasaba yo, pero otros pues eran
cosas que ya, o sea, se adquirieron muchísimos datos en ese estudio que darán para muchos años y otros estudiantes de doctorado que ya no tendrán que adquirirlos porque ya están adquiridos. Pero sí, sí, ellos nos pasaban también evaluaciones neuropsicológicas y neurológicas de esos síntomas motores. Era un estudio, sí, bastante macro, aunque luego en realidad los pacientes no eran tantísimos. En mi tesis eran 40 y algo pacientes, pero como es una enfermedad no muy frecuente, es difícil también encontrarlos. Claro, 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 sí, sí. Mira, el tiempo ha avanzado tan rápido y quiero intentar no dejar nada por fuera de los objetivos que tenemos para este live. Y el Claro. último bloque justamente habla sobre los neuromitos, ¿no? Que bueno, que he aprendido contigo que acá en España se dice Bu- neurochorradas, ¿no? Hemos Bueno, dicho, ¿no? se puede decir ¿Es neuromitos así o no? también. Sí, 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 sí. Yo lo llamé neurochorradas en mi vídeo, pero sí, la palabra así más oficial sería neuromitos. En España decimos chorrada para decir que algo es una tontería. Sí. Vale. Bueno, que la palabra, a ver, yo empecé mi doctorado en 2018 y me vine a vivir acá en diciembre de 2018 y todavía no había escuchado esta palabra, No. entonces que la he aprendido contigo. No, no la había escuchado. Bueno, a lo mejor no la usa todo el mundo, puede ser, claro. Es una chorrada, es como es una tontería. Vale, bueno, pero para que veas que hasta en temas de cultura estoy aprendiendo de Qué tus bien. videos, ¿eh? Que muy bien. Bueno, mira, yo no quiero cometer ningún error mencionando un estudio en concreto, que lo estoy buscando, que lo he traído acá anotado, si lo tengo acá. Mira, en concreto es una revisión sistemática que es muy reciente, se publicó el año pasado bueno, en 2020, y básicamente el título de este artículo, bueno, traduciendo es como la persistencia de los neuromitos, como en el sistema educacional o en el sistema de educación, más o menos Ujú. esto, ¿no? Y a mí me llamaba la atención tres conclusiones que pues los autores llegaban, ¿no? Al tema de cuáles son esos neuromitos que están, digamos, presentes en este estudio que ellos hicieron. Ellos recabaron 25 estudios y es sumamente interesante que concluyeron que el 91%, por lo menos 21 de estos artículos que analizaron indicaban que el neuromito que mayor prevalencia tenía en los profesores era, abro comillas, el individuo aprende mejor cuando recibe la información y en su estilo de aprendizaje preferido. Paréntesis, por ejemplo, el auditivo, el visual y el sinestésico o el kinestésico o el táctil, se les llama de muchas maneras, ¿no? Que bueno, ya tú luego nos explicarás un poco, ¿no? Porque es un neuromito. Luego, en la segunda conclusión de cuál es el segundo neuromito presente, mencionaban que tiene que ver con que, a ver, así, que los niños tienen una mayor probabilidad de aprender en los 3 primeros años de vida, ¿no? Un poco orientado por el tema de toda uno, por un lado, la plasticidad del cerebro, ¿no? Y todo el tema del crecimiento de las sinapsis, ¿no? Pero en concreto, este neuromito está un poco enfocado al hecho de que consideraban que lo estimulante que puede ser un ambiente es lo que termina determinando cuánto va a aprender el niño en este periodo concreto de edad. Mm. Y la tercera conclusión, bueno, tenían otras conclusiones, pero que no las he anotado todas. La tercera está orientada a que las diferencias de la dominancia hemisférica, que creo que tienes un video en tu canal de YouTube, justamente, ¿no? Hablando de cómo, bueno, del neuromito de lo del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, un poco ellos concluían, ¿no? Que los profesores, y en este neuromito en concreto parece ser que los profesores de secundaria, será como la ESO, ¿no? Acá en España, Sí, son los que tienen este mito mucho más arraigado, ¿no? De que dependiendo si trabaja más curioso. con el hemisferio izquierdo o con el hemisferio derecho, que sigo en comillas, ¿no? Que son neuromitos, ¿no? Pero me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Porque yo recordaba, por ejemplo, cuando estaba leyendo este artículo, bueno, por ejemplo, en Panamá y seguramente en muchos países de Latinoamérica, estoy segura que acá en España no es así, cuando te formas para ser docente a nivel de colegio, a nivel de secundaria, a nivel de high school, o a nivel universitario, pasas por un proceso no es un grado académico, bueno, es un grado académico
pero un postítulo, o sea, es después de tu licenciatura o después de tu grado, ¿no? Y yo recuerdo haber estudiado esa especialidad, o sea, habrán sido unos 9 años atrás más o menos, y recuerdo que una de las profesoras, no recuerdo en qué materia en concreto, pero justamente nos hablaba del tema de las vías dominantes para aprender, ¿no? Pero luego cuando veo que el artículo es tan reciente, digo, bueno, entonces lamentablemente no es algo de hace 9 años atrás, porque sigue teniendo vigencia, lamentablemente, insisto, el tema de los neuromitos, pero que solo he mencionado tres, ¿no? Que sé que hay unos tantos más que, bueno, que ya tú nos podrás ampliar. Hay muchos, sí, hay muchos. A ver, ¿por dónde empezar? Bueno, primero lo último que has comentado, no sé, en España cómo va lo de para ser profesor, si realmente estudias algo o maestro de neurociencia. O sea, yo pensaba que no, pero no sé luego dónde lo aprenden, no lo sé, porque al final los neuromitos están un poco en la cultura popular, muchos de ellos, y yo muchos no he sido consciente hasta que me he puesto a leer a ver qué había, pero no sabía que la gente pensaba esas cosas, ¿sabes? O sea, porque como tú no lo estudias en ningún sitio oficial, en la carrera ni nada así. Entonces, lo de los estilos de aprendizaje, tengo un vídeo de eso, porque a mí me sonaba de haberlo oído alguna vez, ¿no? Lo típico de, sí, pues si estudias en tu estilo, pues mejor. Bueno, pues parece ser que no hay diferencias, o al menos de momento no se han encontrado. Te puede resultar más agradable o menos, pues leer o que te lo cuenten, pero no se ven luego diferencias en qué tal aprendes. Lo segundo, no lo sé a qué se refería exactamente lo que me has comentado de lo del aprendizaje de los primeros años, porque claro, yo a priori sí que pensaría que los primeros años tu cerebro es muy plástico y evidentemente, por ejemplo, si aprendes una lengua desde pequeñito, desde que naces, bueno, va a ser más fácil. Hay una ventana ahí como que no sé, no está muy clara, no sé hasta qué edad se nota o no que la has aprendido después, ¿no? Entonces, bueno, pero entiendo que lo que me has dicho es lo de que haya más estímulos. No lo sé, habría que ver a qué se refieren exactamente, ¿no? Con ese neuromito. Pero el tercero, ¿cuál me has dicho? El de... ¿Cuál era? Se me ha olvidado. El de las diferencias hemisféricas, Ah, que hay ese, sí, personas sí. más predominantes en el hemisferio. De ese tengo un par, porque hice uno sobre que no, bueno, sobre la creatividad, que se dice, parece ser que es un neuromito, ¿no? Que las personas más creativas usan más el hemisferio derecho, que yo tampoco lo sabía que se decía eso, pero bueno, hice un vídeo porque investigué y vi que se decía eso y que es un neuromito y tal. Y luego hice otro porque en España hay un programa de televisión que ve mucha gente que se llama El Hormiguero y ahí el presentador un día pues habló del Vi ese cerebro. vídeo tuyo, sí. Sí, entonces habló del cerebro y claro, también, bueno, no por defenderle a Pablo Motos, al presentador, pero me dio rabia que él en realidad se basó en una charla de una neurocientífica. Y claro, al final, si tú no eres neurocientífico, pues tú vas a escuchar a los que son teoría expertos. Pero esta neurocientífica, pues decía muchas cosas que eran, bueno, que no eran ciencia o que no sé, estaban basadas en algo muy antiguo o no sé. Entonces, bueno, se ha extendido mucho y parece ser, como tú decías, lo había leído también, que entre profesores de primaria y secundaria están bastante extendidos. Claro, tenemos también el concepto de neuroeducación, que a mí me parece interesante, pero a veces en neuroeducación se educa mal porque a lo mejor los que están educando sobre neuroeducación no son personas con una formación de neurociencia muy sólida. Entonces, al final acabas leyendo cosas que están un poco desfasadas, pero claro, hay libros, es que hay libros contando cosas que son, bueno, es que hay libros de todos, ¿no? O sea, hay libros de muchas pseudociencias. Entonces, si tú lo lees y encima pone que es una persona que parece que es experta, pues entiendo que lleguen, entiendo. Entonces, bueno, ahí está la labor de los divulgadores para desmentir algunos de esos neuromitos. Claro, mira, también buscando un poco sobre la definición de neuromitos, porque luego uno lo comprende como muy a la ligera, bueno, seguro neuromitos es una verdad contada a medias, es una idea errada, pero intentando como ampliar más en qué consiste un neuromito o la palabra o el concepto en sí, Uh -huh. busqué la definición
de Tracy, no sé si el apellido se pronunciará así, Tokuhama, apellido, su apellido es Espinosa, o sea, que es latina. Bueno, mitad latina y mitad no sé cuál es el otro origen, pero ella en uno de sus libros, ella mencionaba que un neuromito, uno, es una verdad parcial, dos, es una sobregeneralización de hallazgos científicos, tres, es una interpretación errónea de esos hallazgos o de esos datos, y cuatro, son conceptos erróneos y creencias sin fundamento. Y cuando yo leía a esta autora, a mí me llamaba la atención, eh, porque todavía sigo sin entender cómo los mitos, en este caso los neuromitos, cobran tanta fuerza, que es como si tuvieran pies solitos, o sea, es como que los llevara el viento, ¿no? Y la Mm. gente luego los toma y se apropia de ellos, que a mí todavía no me termina de quedar claro si es que existe la tendencia a repetir únicamente lo que escuchamos sin indagar un poco más, sin investigar un poco más, Mm. o si porque será que está muy de moda el tema neuro, que ahora tantas disciplinas le antecede el prefijo neuro y pues no sé, se escucha más profesional, más científico, más chic, no lo Sí. sé, merecería la pena escuchar, ¿tú qué opinas sobre eso? Sí, ¿cómo llegan? Pues supongo que como cualquier mito, ¿no? O sea, al final los humanos somos de contar historias y bueno, pues van pasando de generación en generación. A veces es lo que tú dices, lo que comentaba esta investigadora, puede ser un hallazgo que en su día parecía que eso era así y luego da igual se publiquen 1800 estudios que digan que no, que como ya ha saltado que sí, pues eso es lo que se queda. Sí, alguien dice que tiene que ver con la simplificación de los hallazgos. A veces sí, a veces son ideas que en su momento pues parecía que sí y luego se han dicho que no. Otras veces es una interpretación incorrecta. Por ejemplo, el mito del 10% de que usamos solo un 10% del cerebro, ese mito debe ser que está muy extendido. Y estaba basado al final, bueno, ahora no me acuerdo bien de todos los detalles, pero cuando hice el vídeo, es que ya lo hice hace más de un año, creo. Pero era alguien que había dicho algo así como que el ser humano llega al 10% de sus capacidades, pero no se referían exactamente a que usáramos el 10%. Y creo que eso, unido con que en esa época se estaban haciendo operaciones, no sé si esto fue en los años 30 o así, pues eso, de abrir el cráneo y tal, y que, no sé, de ver que si se estimulaban unas zonas no pasaba nada, pero claro, no pasa nada porque no son zonas que regulen movimiento. O sea, si tú activas, le pones electricidad a esta zona, que es la que activaría pues mi parte izquierda del cerebro, ¿no? Justo en esa tira pues se va a mover, pero si activas otra zona, pues a lo mejor siento una cosa, pero tú no, como cirujano no lo ves. Bueno, en fin, todo junto saltó a la cultura popular. Y otros mitos, pues bueno, está también lo del cerebro triúnico, que hace poco ha sacado otro divulgador, Pablo Barrecheguren, que en YouTube se llama Neurocosas, sacó hace un par de días un vídeo explicando por qué es también, bueno, no sé si un neuromito, pero es una visión errónea de cómo funciona la evolución y cómo funciona el cerebro. Y es algo que se utiliza mucho, al parecer, en neuromarketing, para, bueno, para como explicar, bueno, en neuromarketing y también lo he visto en psicólogos que explicaban así el cerebro. Al final es una manera simplificada de explicarlo, pero es bastante errónea, porque está basado en un ¿Te modelo de los refieres a esto 70. del cerebro primitivo, el sistema emocional y el neurocórtex? ¿Eso? Sí, es eso del cerebro Ujú. reptiliano bueno, de Vale. dividirlo como en tres capitas y tal. Mira, alguien me dice que me conoció por Pablo, pues sí, aquí un saludo a los fans de Pablo. Entonces, bueno, pues porque a veces son soluciones como simplificadas, sencillas, que es un mensaje muy, muy claro, muy visual. Y bueno, pues por ejemplo, del 10% mucha gente lo conoce por una película que no me acuerdo cómo se llama, pero que debe salir Scarlett Johansson y no sé si Morgan Okay. Freeman, no sé, porque no la he visto, Lucy creo que es. Yo esa película no la he visto, pero ahí debe ser que se habla de eso. Mm. Entonces la gente que la ve esa película a lo mejor se cree que está basado, aunque sea de ciencia ficción, en algo que sí que la base es de verdad. Entonces, bueno, pues entre los libros, las series, el hablar, el que luego saca alguien un libro de divulgación sin haber
hecho bien los deberes, pues esto se esparce como la pólvora. Y si encima es un mensaje que es sencillo y te sirve para ilustrar tu argumento, pues genial. Alguien Vale, pregunta, mira aquí. sí, ¿Sí? Y se me gustaría saber, a ver, sí, si encéfalo y Lucy, cerebro sí, son lo mismo. No, no, pero bueno, al final solemos decir cerebro. Bueno, no sé si veis, esto que veis aquí sería, bueno, no sé si tiene el tronco encefálico, pero sería el encéfalo porque tiene el cerebro y, por ejemplo, tiene aquí el cerebelo y luego pues faltaría el tronco encefálico. Al final se suele decir cerebro, pero casi siempre que decimos cerebro queremos decir encéfalo. Pero bueno, cerebro es como una palabra más coloquial que decir el encéfalo. claro. Mira, no sé si el tema de las populares inteligencias múltiples entran dentro de los neuromitos, pues tal vez no, porque está constituida como una teoría, ¿no? Eh, no estoy clara si eso surge por los años 90 o los años 80, no lo tengo claro. Pero bueno, que O un antes, puede ser. reconocido, o antes, bueno, Puede no ser. lo No, no me recuerdo la verdad. acuerdo, ¿eh? No me acuerdo, pero sí. Ujú. Vale, pero entonces el tema de las inteligencias múltiples es otro tema, ¿no? Que se ha expandido muchísimo. Bueno, que imagino que quienes nos están Ujú. escuchando, quienes nos escucharán, habrán escuchado en algún momento dado sobre el tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Y yo he escuchado, por ejemplo, algunos neuropsicólogos de España, escritores importantes neuropsicólogos, me atrevería a decir, eh, justamente explicando un poco esto, ¿no? De que una cosa es la inteligencia y otra cosa muy distinta es tener una habilidad, ¿no? El otro día veía un video también y explicaba a uno de estos neuropsicólogos, ¿no? Por ejemplo, no que tengas una gran habilidad, no sé, para danzar, para bailar, eso per se no te constituye en una persona inteligente, ¿no? Y bueno, luego Ya. explicaba otro cúmulo de cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría escuchar tu opinión al respecto, ¿no? Sobre el tema de las famosas inteligencias múltiples, A ¿no? ver, o sea, yo no opino como experta en el tema porque tampoco soy psicóloga y esto al final es del campo de la psicología. Yo lo que puedo decir es que cuando me he informado sobre el tema, lo que he leído es que no hay una evidencia científica que respalde eso de las inteligencias múltiples y que de momento parece ser que nuestras diferentes habilidades cognitivas suelen correlacionar unas con otras. O sea que si lo sueles hacer bien en un test visuoespacial, también lo sueles hacer bien el lenguaje, aunque se te pueda dar mejor una cosa que otra. Y por eso pues recoge bajo ese nombre del factor G, que es el factor general de la inteligencia. Yo creo que el concepto de inteligencia múltiple, no me acuerdo en qué año surgió, pero tiene, sí, muchos años. Y por lo que he leído, la persona que lo propuso, Gardner, creo que se pronuncia algo así, Vale, no lo propuso, o sea, lo propuso más como un modelo, no sé, como en teórico, pero no que propusiera realmente que eso fuera una teoría sólida, ni pensó que fuera a darse luego tanta importancia a esto y él mismo reniega un poco de las consecuencias que ha tenido, por lo que he leído, ¿eh? Entonces, bueno, creo que la idea, o sea, suena muy bonito, también es que es eso, que al final cuando algo suena bonito y nos gusta, pues, pues tendemos a hacerle más caso. Suena muy bonito decir que todos somos inteligentes en un modo u otro, que cada uno tiene sus habilidades y es verdad, o sea, al final cada uno, pues que se te dé mejor una cosa u otra, pues estupendo, ¿no? Todo vale y cada uno pues será mejor en lo que sea, pero de ahí a llamarlo inteligencias, pues a lo mejor no es lo más correcto científicamente. claro. Muy bien, coincido contigo, Clara. Vale. Bueno, Clara, el tiempo ha pasado muy rápido. Bueno, eso significa que hemos tenido una muy buena tarde, una muy buena charla, muy interesante realmente. Realmente me he sentido como si estuviera platicando con una persona que conozco de hace muchísimo. Sí, ¿verdad? Bueno, que sí que te conozco hace mucho, ¿no? Por YouTube te Por YouTube. conozco. Estupendo, yo me lo he pasado muy Así que, bien. no, muchísimas gracias, Clara, por tu generosa amabilidad, tu generoso tiempo, haber hecho un espacio en tu agenda para compartir tus conocimientos. Realmente lo valoro mucho y sé que las personas que están allí conectadas también lo valoran muchísimo y las personas que posteriormente verán esta grabación, ¿no? Este directo. Pero Intentaré antes, guardarlo. Sí, perdón.
Ah, ojalá que sí quede Espero que se guardado. pueda guardar Mira, bien, aunque se quede en mi cuenta. Ujú. esperamos que sí. Nada, mira, antes de cerrar, a mí me gustaría que tú te despidieras dándonos una conclusión. Hemos platicado de muchísimas cosas, pero algo que si yo te dijera, a ver, Clara, ¿qué te gustaría que recordara la gente que nos acompañó en este live o la gente que nos va a ver después? Qué ¿Qué sería? difícil. Algo muy, qué difícil lo que te estoy poniendo, ¿no? Qué difícil, Porque un hemos mensaje platicado. final. Uf, a ver, yo creo que al final lo más importante es ser críticos con lo que consumamos online o offline, pueden ser libros. Esto que hemos hablado de los neuromitos y pasa con muchas cosas, es decir, yo, porque nosotros hablamos del cerebro y de psicología y todo esto, ¿no? Pero vamos, pasa en nutrición y pasa en mil historias. Ser un poco crítico y tener cuidado con qué información se consume y que hay veces que hay personas que parecen expertas, pero en realidad no tienen los conocimientos sólidos, no han estudiado una carrera detrás que les habilite para realmente poder entender. Entonces, bueno, ser críticos, tener cuidado, contrastar las fuentes. Yo siempre en mis vídeos pongo las referencias en la cajita de descripción, entonces si veis algún vídeo de alguien, información que da alguien, fijaros si dan la fuente y si dan la fuente podéis intentar ir a verla. Si son fuentes científicas, o sea, estudios científicos publicados en revistas evaluadas por pares, pues sería lo óptimo. Que no digo que no se pueda también, oye, uno informarse con cosas que lee de artículos divulgativos, pero siempre para mí lo mejor es acudir a la fuente porque si yo hago un vídeo de YouTube basándome solo en artículos científicos, esos artículos muchas veces no se sabe quién los ha escrito, pueden haber interpretado mal conclusiones del estudio. Entonces, bueno, yo diría que eso, fijaros en si ponen las fuentes, que habrá gente que lo haga bien y aún así no las pongan, pero bueno, se suele tender a ponerlas. Y ya está, ser críticos y intentar seguir a gente que veáis que, que sabe de lo que habla, aunque a veces es difícil discernir, ¿no? Bueno, yo creo que por eso muchos te seguimos a ti, Clara. Eres muy crítica en lo que publicas y eso se agradece muchísimo. Así que nada, bueno, por aquí ya hay gente también dándote las gracias por tu entrega en la divulgación científica. Realmente, muchísimas gracias, Clara, por la labor que haces. Jo, qué bonito todo. Sinceramente, los que estamos, los que estamos detrás de la pantalla lo agradecemos muchísimo. Y voy a repetir una vez más, aprendemos mucho, mucho a través de tus vídeos, así que muchísimas gracias, Clara. Y bueno, Bueno, yo creo que esto a daría para que vosotros. nos quedáramos aquí platicando una hora más, pero bueno, no, el live es hasta ahora. Así que bueno, nada, agradecerles a la gente que se conectó y las personas que tuvieron paciencia también. Los Sí, que hemos inconvenientes que tuvimos al intentado. inicio. Así que, Clara, esperamos que esta no sea la última vez. Ojalá hayan otros Claro, encuentros y, ¿por qué no? Encuentros presenciales en algún momento dado, ¿no? Un abrazo, muchísimas gracias, Clara, y nada, que tengas una bonita tarde, bonita noche en UK. muchas gracias. Pues gracias a todos y también ir al perfil de Karel, que lo podréis ver ahí, los que me sigáis a mí, no a ella, y que también se aprende un montón sobre neuropsicología, habla sobre todo, ¿no? Sí, un poco de psicología clínica, neuropsicología y psicoterapia. Sí, en esas áreas me Perfecto. concentro. Pues ahí No lo un hago tan combo. bien como lo haces tú, pero estoy aprendiendo. Bueno, encantada de estar aquí y un saludo. Adiós a todos. Igual. Bye bye. Chao. Adiós.